idea de hoy es que hablemos sobre la literatura auténtica en inglés y cómo esta es una puerta para criar lectores bilingües. Qué importante y qué oportunidades tienen nuestros niños. Para iniciar, quisiera preguntarles si recuerdan el primer libro que amaron de niños y qué los hizo sentir. Yo les voy a contar que mi libro fue Juan Salvador Gaviota. Para nada es un libro de niños, realmente es un libro que encontré en la biblioteca de mi casa, uno de mis libros favoritos en la historia, creo que lo he leído como 4 veces. Cada que lo leo, le encuentro algo nuevo, le encuentro algo lindo, lo adoro, quiero muchísimo ese libro, porque me identificaba como con Juan Salvador Gaviota. Yo quería volar y volar y volar más alto. Recuerdo sentarme en el piso, en una alfombra, a los pies de mi abuelito, mientras él leía. Yo recuerdo el olor del cuarto, recuerdo el sonido de las páginas cuando mi abuelito las pasaba. Entonces, ¿por qué amo tanto este libro? Porque tuvo una conexión fuerte conmigo, me hizo conectarme con la lectura desde el amor. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué los hizo sentir? ¿Por qué recuerdan ustedes ese libro? O sea, miren, yo ya tengo 43 años y este libro lo leí a los 8 y no se me olvida su nombre, no se me olvida su portada, inclusive no se me olvida su olor, o sea, todo. ¿Por qué? Porque tuvo una conexión, como les decía, emocional fuerte conmigo. Bueno, generalmente recordamos esos libros que leímos de pequeños por la conexión emocional que generaron en nosotros. Es cuando nosotros logramos ser parte de esa historia, que nosotros nos conectamos de tal forma con ese libro que no se nos olvida jamás. O sea, nosotros podemos preguntarle a nuestros abuelos y se van a acordar del libro que leyeron y que amaron cuando eran pequeños, precisamente porque las cosas que están vinculadas emocionalmente se aprenden mejor, se sostienen mejor, se retienen muchísimo mejor. Entonces vamos a ir mirando hoy en esta sesión cómo vamos a hacer esto con nuestros niños y la literatura auténtica en inglés. La lectura nos marca emocionalmente. Definitivamente, crear lectores bilingües es ofrecerles 2 mundos de experiencias. Muchos de nosotros levantaremos la mano y diremos, sí, yo quiero que mi hijo tenga el inglés antes de lo que yo lo tuve. Nosotros como padres, pues vamos a generar en nuestros hijos esas experiencias que nosotros hubiésemos querido para nosotros mismos. Entonces, al fortalecer su habilidad lectora en inglés, les estamos dando la apertura a universos increíbles. Entonces, sabemos que nosotros como padres lo que queremos es ofrecerles experiencias que van a hacer que su perfil profesional, su perfil humano, su perfil académico sea más fuerte que el nuestro, sea mejor, y sabemos que el inglés en el mundo de hoy es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta que nos permite acceder al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, es una herramienta de vida. ¿Cuál es nuestro objetivo en la tarde-noche de hoy? Bueno, mostrar cómo la literatura auténtica en inglés ayuda el desarrollo bilingüe. Pero empecemos por este concepto. ¿Qué es la literatura auténtica? La literatura auténtica se refiere a aquellos libros creados para una audiencia más amplia que extiende las paredes de los colegios y escuelas. Ejemplo, los libros para el público general. E incluye formas muy variadas como los libros ilustrados, las novelas y los textos informativos. En pocas palabras, la literatura auténtica es un libro que no fue creado para enseñar, o sea, para el colegio. No, es un libro que tú irías a comprar a una librería porque sí. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en un libro como el 100 años de soledad de nuestro amado Gabriel García Márquez, este libro no fue pensado para ser utilizado en los colegios, ni el vocabulario era más fácil para que todos los niños lo comprendieran. De hecho, al contrario, se inventó un mundo completamente diferente, creó Macondo, creó algo que no existe, creó el realismo mágico, por Dios, con este libro. ¿Cierto? Entonces, la literatura auténtica es ese sentir del autor. Lo que el autor quiera hacer está permitido. Todo esto son universos creados por el autor y se llaman literatura auténtica. ¿Qué quiere decir? No son libritos modificados que utilizamos para que los niños entiendan, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que muchas veces en la escuela utilizamos este tipo de libros. Entonces, por ejemplo, hay libros en inglés de otras editoriales que son libros que se llaman graded readers. ¿Qué quiere decir esto? Que son libros que van en grados de acuerdo con el nivel de proficiencia de un niño en inglés. Entonces tenemos un clásico como el libro Wonder de R.J. Palacio. Este libro es increíblemente maravilloso.
Sin embargo, como es tan popular, se hicieron muchas versiones graded, ¿cierto? Para que los niños pudiesen acceder a esa historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al nosotros modificar ese texto, le quitamos el significado que el autor le puso. ¿Por qué? Porque estamos rehaciendo las oraciones para que sean accesibles en términos de lengua a los estudiantes. Entonces le quitamos referencias culturales, le quitamos expresiones idiomáticas, modismos, le quitamos una cantidad de riqueza lingüística que podríamos estar aprovechando si utilizáramos el libro original. El último es El Niño de Pam Muñoz Ryan. El libro se llama El Niño, pero el libro está en inglés, porque Pam Muñoz Ryan es una escritora mexicoamericana que migró de México a los Estados Unidos. Entonces sus historias tienen un tinte bastante mexicano, muy culturales, son realmente hermosas. Puede ser que no hemos comprado un libro en inglés últimamente porque no leemos el inglés. Esto es algo que es importante ir cambiando ese chip, pero eso es algo que se va cambiando paulatinamente. ¿Por qué es importante este tipo de literatura auténtica? Estos libros exponen a los chicos al lenguaje natural, estructuras reales y referencias culturales. Activan la curiosidad y no la memorización. Y retan la comprensión lectora de los chicos y la nuestra. Si hacemos un ejercicio de lectura en familia, donde mi hijo, quizá que está en séptimo, en octavo, tercer grado, segundo grado de bachillerato, de secundaria, ya entiende un poco más, me puede explicar, me puede ayudar. Yo con mi inglés, bueno, malo, incipiente o avanzado, puedo hacer este ejercicio con ellos. ¿Por qué? Porque esta lectura me puede ayudar a mejorar todas las habilidades lingüísticas que yo tengo. Puedo también entender ese mundo de los estudiantes, ese mundo de los chicos, ese mundo de los niños. Yo tengo una hija de 12 años. Mi hija odiaba leer, pero al entrar yo a trabajar a Scholastic, pues empezaron a llegar cajas de libros a mi casa. Entonces no hay nada mejor que el unboxing, ¿no? Eso es lo que ellos quieren hacer ahora, el unboxing. Miramos los libros y de repente empezaron a llegar novelas gráficas. Las novelas gráficas, a partir del año 2020, empezaron a ganar el premio Newbery a la literatura. O sea, son consideradas realmente un género literario, pero que están en un formato que para ellos, y especialmente para nuestros chicos que están aprendiendo inglés, son muchísimo más amigables, más asequibles y además más parecidos a lo que ellos están acostumbrados a ver en términos visuales. Entonces, bueno, pensemos ahora, ¿cómo aprende el cerebro a leer en otro idioma? Venimos con nuestro nuevo reto número 2, ¿verdadero o falso? ¿El cerebro está programado de manera natural para leer? ¿Ustedes qué dicen, verdadero o falso? El cerebro no nace sabiendo leer, forma nuevas conexiones. Hay un autor que se llama Stanislas Dehaene. Él escribe unos libros súper interesantes, accesibles para familias también, y son sobre cómo aprende nuestro cerebro a leer. Pues resulta que nuestro cerebro está programado para escuchar. Nosotros no necesitamos ir al colegio y tomar clases de cómo escuchar. Desde que estamos en la panza de mamá, esos estímulos auditivos ya me van moviendo y yo ya sé que estoy escuchando. Por ejemplo, para hablar, ¿ustedes necesitan clases de cómo hablar cuando son chiquitos? No. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para recibir esa información de nuestros padres y para producir el lenguaje oral. Sin embargo, nuestro cerebro no está programado para leer. Por eso es que nosotros necesitamos instrucción. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo, nosotros combinamos muchos centros del cerebro. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos varios centros iluminados en diferentes colores, ¿cierto? Entonces tenemos que el acceso a pronunciación y articulación ocurre en la región precentral del cerebro, en la región superior temporal y en el giro supramarginal, ¿cierto? También vemos que el acceso al significado pasa en el inferior frontal, en la región inferior frontal, en la región temporal anterior y en la región fusiforme, el giro angular y región temporal media. La entrada visual pasa en la región occipital y en la región ventral y occitotemporal entra el área de formación visual de las palabras o lo que se llama el buzón de las letras o letterbox. Y de arriba hacia abajo, la atención y lectura serial pasa en la región parietal posterior. O sea, realmente todo el cerebro se activa cuando estamos leyendo, porque yo no solamente tengo que
leer y decodificar las palabras, o sea, coger esas palabras que están en la página y convertirlas en discurso en mi mente, sino que también tengo que asignarle a eso una imagen y un significado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como no hay instrucción y este proceso pasa en milésimas de segundo, el niño o el estudiante se bloquea al momento de decodificar. Estoy tratando de decodificar una palabra y es una palabra rara que yo casi nunca he visto, entonces yo me quedo ahí, por fin la logré descifrar, pero yo no entendí nada y sigo leyendo, entonces se me fue todo y no entendí nada. Me da pereza y tiro el libro. ¿Y a qué me voy? A TikTok o a YouTube. Lo que realmente hace es darme un shot de dopamina porque siento que sí lo logro, siento que es fácil, siento que se puede y entonces empiezo a dejar la lectura de lado. Otro tema importante que les quiero compartir y es la llamada ciencia de la lectura. El Panel Nacional de Lectura de los Estados Unidos decidió hacer un estudio de una revisión de literatura desde el año 1963 hasta el año 2000. Y lo que hicieron fue determinar unos pilares fundamentales que se deben trabajar para la lectura. Después de esto, en el año 2001, otra investigadora sobre lectura, la doctora Scarborough, entonces, además de los 5 pilares de la lectura, la doctora Scarborough nos propone que hay 2 cuerdas, 2 hebras que conforman esa cuerda, y entre más apiñadita, más cerradita esa cuerda, eso quiere decir que más hábil es nuestra lectura, ¿cierto? La ejecución fluida y coordinación del reconocimiento de palabras y comprensión del texto. Una cosa es yo reconocer las palabras y otra es que yo entienda lo que estoy leyendo. Entonces, cuando estas 2 se juntan, yo reconozco las palabras de manera automática, pero además entiendo su significado, soy un lector hábil. Las hebras son la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de la palabra. El reconocimiento de la palabra esperamos que ocurra de manera automática, que haya un incremento automático. Para esta cuerda tenemos, digamos, unas hebritas que son la conciencia fonológica, la decodificación y el reconocimiento visual. Esto pasa en todos los idiomas. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos formando a nuestros niños como lectores bilingües? Que nosotros debemos hacer estos procesos en ambos idiomas. Obviamente, iniciamos con el español, que ya lo traemos, y nos vamos a apoyar en el español para poder hacer este ejercicio con el inglés. En el tema de la conciencia fonológica, nos invita a comprender que el español tiene 24 sonidos, mientras que el inglés tiene 44. De ahí las dificultades que se le presentan a nuestros estudiantes o a nuestros hijos para comprender la parte auditiva. La decodificación, la habilidad de poder saber que estas letras forman la palabra lectura, y el reconocimiento visual, ya verlas juntas y no necesitar hacer el proceso del wording out, sino realmente comprenderla de manera global. Por otra parte, la comprensión del lenguaje. Esto quisiéramos que pasara de manera estratégica. ¿Cómo? Y ahí entran ustedes súper fuertes, porque vamos a trabajar los conocimientos previos. O sea, cómo los niños conocen un tema con ustedes, con los padres, con nosotros en el mundo. El vocabulario. ¿Cómo ganamos nosotros vocabulario? Claro, la escuela nos ayuda, pero en casa. ¿Por qué? Por esas conversaciones que tenemos. La estructura del lenguaje. Español es diferente al inglés. Eso sí lo podemos hacer nosotros en la escuela, tranquilos. El razonamiento verbal y el conocimiento literario, estas partes las podemos hacer nosotros en la escuela. Sin embargo, el razonamiento verbal, por ejemplo, sí lo logramos a través de conversar. ¿Sí? Conversar. ¿Y sobre qué podemos conversar? Muchas veces podemos conversar sobre la lectura. Algo importante que debemos considerar es que hay una transferencia entre lenguas. Las habilidades lectoras en español ayudan a leer en inglés. Ojo, no se trata de traducir, se trata de poder tratar de hacer como este paralelo, la conciencia fonológica, saber que en español yo digo yo. Para mí, hoyo es hoyo, pero si yo escucho ocho, para mí ese sh no existe en español colombiano, pero en español argentino sí está. Entonces, cuando yo estoy enseñando shine, I don't know, comprehension, esa palabra, yo si soy profe en Argentina, tengo un sonido al cual equiparar eso, pero en Colombia no. Entonces, ¿yo qué digo en Colombia? Es como la Y en Argentina. Esa conciencia fonológica yo la puedo hacer como, no estoy traduciendo, estoy usando la lengua, la segunda lengua y la primera lengua como herramienta. El vocabulario, la comprensión. Cuando nosotros desarrollamos
buen vocabulario en español, podemos desarrollar buen vocabulario en inglés porque vamos a buscar las palabras pues que corresponden. Y lo mismo con la comprensión. Una estrategia de comprensión lectora que yo aplique a un libro en español, se la puedo aplicar a un libro en inglés. Por ejemplo, la intención del autor. No importa, padres de familia, si ustedes no hablan inglés, no importa. Es importante simplemente hablar sobre los textos, hablar sobre los libros, coger un libro y simplemente comentarlo con sus hijos. El papel del input comprensible, la exposición significativa a textos ricos en contexto potencia la adquisición natural del idioma. Esto lo dijo Stephen Krashen en 1985. Para nosotros él es como el abuelito de la enseñanza del inglés. Su modelo son 7 hipótesis. Una de sus hipótesis es la del input comprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le debemos dar a los niños exposición significativa a textos ricos en contexto. Que nosotros debemos exponer a los estudiantes al lenguaje real. No sé si a ustedes de pronto les pasó que aprendieron Book English, este inglés de libros, y la primera vez que fueron a Estados Unidos a pedir un café en un Starbucks, quedaron como... Es eso. ¿Por qué? Porque aprendimos ese inglés de libro, ¿no? El inglés de repeat after me, y después llegamos a un contexto y no tenemos ni idea de ese lenguaje que se maneja en la vida real. A través de los libros de literatura auténtica, como es el libro que el autor se sacó del corazón, va a utilizar lo que él conoce, su realidad tanto regional como familiar, como de país, así que esto nos expone realmente a ese contexto que necesitamos para potenciar esa adquisición natural de la lengua. Que las familias sepan que estos 2 libros que ven ahí los trabajamos en nuestros coles, en el nivel secundario, y son 2 libros maravillosos. A partir de este año es que nosotros estamos trabajando con esta lectura en todos nuestros colegios, desde primer grado de primaria hasta el último año de secundaria. Tiene que ver con esto que está diciendo Caro, y es estar expuestos a situaciones de la vida real, para que no nos pase este ejemplo que vos contás. Por eso la elección de este material de lectura auténtica, que es cómo se convoca a los alumnos a partir de esto, ¿no? Se sienten muchos de ellos identificados en todas las historias que proponen. Por eso esto que hacía Caro al inicio de, bueno, a ver cuál es el libro que nosotros recordamos, por qué nos acordamos tanto hasta de sensaciones y del impacto que tenemos y de olores y demás, justamente porque conecta con la emoción, y esa es la intención nuestra, ¿sí? Que los chicos, bueno, a partir de eso se sientan convocados y puedan trabajar, por supuesto, aprendiendo, porque lo van a hacer ya de por sí al estar trabajando vocabulario y todo lo que van trabajando, pero bueno, la realidad es que estos 2 libros son maravillosos. Sí, los pusimos acá, además son unos libros, lo que decía Guadal, de unos temas increíbles que ponen a los niños realmente se ponen en el lugar de los niños, o sea, son personajes de su edad, son personajes que están experimentando esos retos que ellos mismos están experimentando, así que como se pueden vincular de manera personal, pues realmente el aprendizaje de lengua es una ganancia, porque lo que están haciendo es disfrutar un libro. Otra cosa importante es que las imágenes y el contexto narrativo ayudan a construir sentido, incluso cuando el niño no entiende cada palabra. Por eso, nosotros inicialmente, cuando estamos trabajando a nivel primario, vamos a utilizar libros con un alto contenido de imágenes, porque los niños van a relacionar cada una de las palabras con las imágenes que tienen proporcionadas. A medida que vamos creciendo y que vamos mejorando en la habilidad lectora, podemos ir soltando un poquito las imágenes, por eso es que nosotros vemos que los libros ya para mayorcitos vienen con menos, o sea, realmente con pocas imágenes. Entonces, realmente, por ejemplo, tu papá o mamá o cuidador, cuidadora, si tienes un niño que no le gusta leer, un adolescente, un preadolescente, una novela gráfica, algo ilustrado, inmediatamente vas a ganar ese terreno. ¿Qué hacen los maestros en clase y por qué es esencial? Escribe en el chat una actividad diferente a llenar libro que sabes que tu hijo ha hecho en clase de inglés. Leen cuentos en inglés y canciones, nos dice María José. Súper. Claro, hay unas actividades mucho más académicas, ¿cierto? Cuando completamos un ejercicio, cuando buscamos palabras en un diccionario, cuando hacemos algún ejercicio de gramática, cuando fortalecemos la escritura, pero muchas veces la actividad de clase puede simplemente ser cantar una canción de apertura,
luego hacer un read aloud, una lectura en voz alta, que va a generar discusiones, comentarios, preguntas, aclaraciones, y quizá eso no queda consignado en ningún espacio en el cuaderno, pero sí queda en la mente y en el corazón de los estudiantes, y eso es súper importante. Entonces, ¿qué hace un maestro en una aula bilingüe? Realiza lecturas compartidas, como nos decía aquí una mamita, dramatizaciones, discusiones guiadas, ¿cierto? Entonces, a veces actuamos, a veces leemos así como está nuestra diapositiva, a veces nos sentamos a leer con los chicos, a veces los ponemos a actuar o a declamar o alguna otra cosa, ¿cierto? Diseña actividades que conectan la historia con las emociones, los valores y las experiencias. Nosotros siempre estamos buscando la manera de trabajar el aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes a través de esas historias. Muchas veces es muy difícil llegar a un curso o a un salón de clase donde se está presentando una situación de bullying y abordar esto de manera directa. ¿Qué podemos hacer? A través de un libro. Vamos a leer la historia, vamos a ver con qué personaje te relacionas, con qué personaje te identificas. Ahí podemos ver que el niño de pronto se siente vulnerado y no había sido capaz de expresarlo de manera abierta, pero a través del personaje ahí está. Podemos desarrollar manejo de emociones, resiliencia, empatía y cuánta cantidad de habilidades socioemocionales no más, solamente con una historia. Explora también el vocabulario y el lenguaje con los estudiantes. Cuando nosotros leemos con los estudiantes, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de veces que escuchamos el "Teacher, how do you say?" o "What does it mean?", que significa cómo se dice todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, realmente esta es una de las actividades que más realizamos con ellos y tratamos de crear estrategias para que ellos retengan ese vocabulario y muchísimas cosas más. Entonces, esto es simplemente para reforzar la importancia de hablar con los chicos más allá de qué hiciste hoy, sino cuéntame qué actividad hicieron y qué palabras nuevas sabes. Y yo no sé qué es esto, yo vi esto en Instagram, ¿qué quiere decir esta cosa? ¿Cierto? Como que ayudarlos allí. ¿Qué puedo hacer desde casa para fortalecer este proceso? Sí, incluso si no soy bilingüe. Si ustedes son bilingües, maravilloso, pues es muy fácil ya hablarlo inclusive en inglés con los chicos, en casa, pero si ustedes no son bilingües, igual no importa, también lo pueden fortalecer. ¿Cómo? Pues el reto número 4, ese no lo podemos responder en el chat, ese nos lo llevamos y es empieza por ti. Voy a pedirles en este momento que analicen la siguiente imagen que les voy a proyectar, la piensen. Todo empieza por nosotros. Nosotros necesitamos modelar el comportamiento lector y así nuestros hijos nunca nos vean leer en inglés. Si nos ven leer en español, sabrán que esto es un tema importante. Ellos van a ver lo que nosotros hacemos y ellos eventualmente lo van a imitar. Llegamos a casa cansados, llegamos a casa y tenemos que preparar el almuerzo del día siguiente, tenemos que hacer tantas cosas, pero realmente el tiempo, papás, que ustedes inviertan en leer con sus hijos es un tiempo, escúchenme que no dije gasten, es inviertan, es una inversión para la vida. Es súper importante. Si ya su hijo es adolescente y ya no le gusta leer, no importa, inténtelo otra vez, porque es súper importante. Si ellos nos ven leyendo, eventualmente lo van a hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo modelar interés y entusiasmo por los libros en ambos idiomas. Por ejemplo, nos gustó muchísimo el libro de Ichabod, entonces nosotros lo leímos en español. ¿Cómo lo leímos? Es un libro de capítulos, entonces yo se los leí por las noches. Cuando ya lo habíamos terminado, lo que hicimos fue conseguir el libro en inglés. Por ejemplo, una cosa que también pueden hacer es coger libros que tienen película y leer primero el libro, luego ver la película y comparar. Crear rutinas de lectura en familia. 20 minutos al día son suficientes para mejorar el vocabulario, para mejorar la comprensión lectora, para mejorar la atención, porque recordemos que todo el tema de la tecnología nos está dañando la atención. Usar recursos accesibles para apoyar la lectura. Videos de autores leyendo sus libros. Como ustedes, digamos, los que no son bilingües, pueden buscar en YouTube un libro y les va a salir 1000 profesores angloparlantes leyendo este libro en voz alta. Apps con lectura guiada. Nosotros tenemos Literacy Pro, que es una plataforma donde tenemos más de 4000 libros digitales. Audiolibros, también hay otra alternativa que son los audiolibros. O sea, hay varias formas en las que yo puedo apoyar si yo lo que no quiero es darle, digamos, una mala pronunciación o lo que sea. Hacer conexiones.
Relacionar el libro en inglés con experiencias familiares. Celebrar el proceso, no la perfección. El bilingüismo se construye con paciencia y exposición continua. Cada historia en inglés que comparten con sus hijos no solo enseña palabras nuevas, sino que construye puentes entre culturas, pensamientos y emociones al mismo tiempo que fortalece los vínculos emocionales entre ustedes y ellos. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo tenía para compartirles. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Caro, igualmente. Muchas gracias.